esse dia de conclusão do nosso seminário. Nós vamos abrir agora com uma palestra da professora Patrícia Londonho, que é da Universidade de Antioquia, di Medellín, na Colômbia. A Patrícia é uma amiga, già participò di altro seminario che foi feito aqui em 2007 sobre paisagem, onde a gente teve realmente uma interação muito proveitosa, e é autora, justamente, a curadora de uma exposição chamada, que foi importante, e sobre o aspecto comparativo, digamos assim, do desenho e da ilustração documental na América Latina, que foi a América Exótica, que foi feita em Bogotá. Então, eu, com muito prazer, passo a palavra para a professora Londonho. Só fazendo um pequeno aviso. A gente fez uma inversão dos relatores de hoje de manhã. Depois da professora Londonho vai falar a professora Valéria Esteves Lima, e depois da pausa o professor Nelson Sanjad e a professora Lilia Schwartz. Muito obrigado. Creo que no. Tienes que prenderlo. Mil gracias. Ya. Bueno, buenos días. A Luciano, por supuesto, mi agradecimiento. Es un placer volver a Sao Paulo, y a los organizadores del evento. Siempre hay mucha gente detrás de poner en escena estos eventos. Muchas gracias. Y un placer estar con ustedes. Voy a hablar español, trataré de frenar mi ritmo, que suele ser un poco rápido. Mis coordenadas primero. Yo llego a este mundo de las laminitas como historiadora. Hago historia social, cultural, aspectos relacionados con vida cotidiana, siglo XIX, Colombia, mundo andino. Y esto me llevó hace varios años a usar las fuentes visuales como información. Inicialmente, mi primer acercamiento, gracias a un trabajo con la Banca Central en Colombia, organizando archivos de fotografía a nivel nacional, con base a colecciones familiares y privadas. Mi primer entrada fue con el mundo de la fotografía, pero de ahí fui extendiendo, y el apetito se me fue abriendo también hacia el arte de los viajeros, el arte costumbrista, y por ese mundo llego entonces a este universo. Di muchas vueltas antes de escoger mi ponencia. Había como tantas cosas que me parecían provocativas hacer, y claro, siempre estaba uno oscilando entre escoger o un caso menos conocido. En algún momento empecé a escribir algo sobre Auguste Morizot, un artista francés que acompaña al explorador Chafanjon a las fuentes del río Orinoco en la segunda mitad del 19, pero bueno, a la final, después de muchos rodeos, acabé escogiendo unos casos bien conocidos, pero que precisamente por lo bien conocidos, la abundante literatura permite que tengamos ya una visión de conjunto, panorámica, que permite comentar una serie de aspectos, y eso es lo que voy a hacer. Voy a coger dos puntas de un espectro. Voy a coger el caso de la expedición botánica de José Celestino Mutis en el Virreinato del Nuevo Reino de Granada, fines del 18, principios del 19, y voy a comparar con otro caso muy diferente a mediados del 19, el caso de Frederick Catherwood, un artista inglés que viene a acompañar a otro explorador norteamericano a las ruinas mayas de Yucatán. ¿Por qué el contraste entre estos dos casos? Porque yo voy a tratar de subrayar tres aspectos. Por un lado, el diálogo que implica la creación colectiva, que casi siempre termina siendo la producción de estas imágenes visuales, que implica un vaso comunicante entre Europa y América, y quiero resaltar ese aspecto. En segundo lugar, que, dicho de una manera un tanto coloquial, pero que tal vez apunta a lo que Lucía ha llamado la atención, como del punto de vista, lo importante de ver la óptica, la perspectiva, es que en estas imágenes
siempre, aunque sea un arte con intención descriptiva que pretende captar el entorno, sean flora, fauna o seres humanos, costumbres, restos arqueológicos, siempre hay una lente que se interpone, siempre hay un equipaje mental, una episteme, o llámenla como la quieran llamar, que hace que se vean unas cosas y no otras, y que esas cosas que se vean de una determinada manera y no de otra. Entonces, aquí vamos a movernos entre dos puntos de vista, el uno preso en los cánones lineanos de la ciencia dieciochesca, en el caso de las láminas de la expedición botánica, y por otro lado, en el caso de Catherwood, nos vamos a mover ya dentro de un equipaje mental de la búsqueda de lo pintoresco con unos cánones ya más románticos. Entonces, yo en la presentación de estos dos conjuntos voy a tratar de detenerme en algunos detalles que permiten como recrear esa génesis, ¿sí? La formación, el recorrido, las circunstancias, las vicisitudes que llevan a que se plasme de una determinada manera estas impresiones visuales. Reflexionar sobre estos casos, y es una parte que hago de entradilla, lleva como a formularse muchas preguntas. En la ilustración científica, en estas obras que implican una colaboración generalmente de más de una persona, ¿quién tiene la autoría? ¿El científico, el artista? Los artistas y científicos que no siempre son profesionales. Encontramos muchos amateurs, autodidactas. Científicos como Mutis, que dirigen y supervisan el trabajo de otros artistas contratados o entrenados por ellos, como Humboldt, que hace bocetos in situ, que luego no se conservan, vertidos a pinturas o grabados por artistas profesionales, científicos autodidactas que a su vez fueron artistas, también autodidactas. Está el caso del célebre ornitólogo estadounidense John James Audubon, por ejemplo, o exploradores que contratan artistas profesionales. El explorador profesional hizo de eso un modo de vida, Stephens, que contrata al inglés Catherwood, que es un artista profesional, o Chaffan-Jean, que contrata a Auguste Morisot. Hubo científicos profesionales que al mismo tiempo, por favor Luciano, fueron artistas profesionales, como el mexicano, Mario ayer lo mencionó, José María Velasco en México, que publicó en varias publicaciones periódicas de carácter científico como La Naturaleza. El matrimonio entre arte y ciencia tiene una función, no únicamente, pero sí eminentemente didáctica. Permite que los especialistas le cuenten a otros especialistas y al resto de la gente lo descubierto. Científicos y artistas comparten la observación, la descripción, la interpretación de lo estudiado. El interés por plasmar con la mayor autenticidad posible un contorno costero, un grupo de aborígenes, la flora, la fauna, de un determinado paraje, las vistas topográficas de un puerto, una ciudad o un sitio estratégico, en gran medida florece al margen de las academias y las escuelas de bellas artes. Es difuso el lindero de la ilustración científica con géneros que, bueno, no sabía uno muy bien si ubicarlos en ese campo de ilustración científica. El arte documental en general, lo de los viajeros, el costumbrismo, el dibujo, la ilustración técnica, como la delineación topográfica. Hemos visto magníficos ejemplos en estos 2 días acá. Esta última tradición, cultivada con especial interés en Inglaterra y las demás potencias marítimas desde el 16, que sigue teniendo auge hasta la primera mitad del 19, por las obvias razones de utilidad práctica por su uso militar y comercial. Ingenieros militares y navales dibujaron trazas de pueblos, ciudades y minas. Por eso sitios como los museos navales siguen siendo una fuente privilegiada para encontrar este tipo de láminas. Ahí traje casi que escogidos al azar algunos ejemplos. Podemos pasar esta hacienda de Mazapa, que la escojo por el detalle que tiene en primer plano de los implementos de dibujo del agrimensor, o este método de exploración minera en el Perú, o este plano de la capital virreinal de México, que tiene pues el detalle de la vista panorámica al final, es hecha por un peninsular y iluminado por otros artistas ya locales. En el arte documental, recorriendo el 18 y el 19 en América, hay casos muy excepcionales. Por ejemplo, las acuarelas que el obispo, un sitio que uno no imaginaría encontrar,
el obispo Baltasar Martínez Compañón, que se tomó muy a pecho aquello de que el pastor debe visitar la diócesis, en el caso de la extensísima diócesis del Trujillo, deja esta colección muy especial de acuarelas, 1782-85 es su recorrido, y podemos ver que deja esta clase, pues hay costumbres, oficios, paisajes, flora, fauna, trazas urbanas, de todo. Esto está en la Biblioteca del Palacio Real en España. Estos registros visuales, y eso no lo podemos perder de vista, contrasta con la forma anterior dominante de plasmar la realidad en el caso de Hispanoamérica. En los primeros grabados sobre América, las convenciones jugaban un papel mayor que la experiencia de observar directamente al natural. Copiar era copiar fuentes más que copiar el modelo del entorno. Ello se nota en los cerca de 200 dibujos iluminados del llamado manuscrito Drake o Histoire naturelle des Indes, que los expertos fechan hacia 1590 y le atribuyen por lo menos a dos artistas, pues o a dos manos, que no artistas, uno de los cuales pudo quizás haber sido el mismísimo Francis Drake. Miremos la siguiente. Están la mata de plátano y de papa, que pues en realidad no se parecen para nada a las plantas reales. La distorsión también se percibe, Mario también lo mencionaba ayer, en los grabados conocidísimos de la conquista española, producidos entre 1590 y 1634 por el impresor grabador flamenco y hugonote Teodoro de Brie y sus descendientes. Este temprano acervo entremezcla ejemplos fantásticos que evocan los bestiarios medievales con datos veraces extraídos de personas que sí estuvieron en América, porque los de Brie nunca pisaron suelo americano. Al plasmar esta realidad novedosa, los grabadores, y eran capaces de precisión, otro de sus oficios colaterales, como era falsificar medallas, así lo comprobaba, echaron mano de nociones en bogas de una América utópica, así como de los cánones europeos de belleza. Retrataron a los nobles salvajes, sí, dejemos esa, con cuerpos y gestos propios de la antigua Grecia, nada de la tipo de conformación de los indígenas de esta parte del mundo. Acordes con su adhesión a la causa protestante, alimentaron esa leyenda negra tejida por la Europa no católica sobre la codicia y la ambición de los conquistadores españoles. Otra fuente, siguiente por favor, significativa del arte documental dieciochesco son las ilustraciones para las exploraciones, y bueno, ahí voy a pasar algunas porque voy a recortar un poco. Esa afición por la botánica, se llena de jardines botánicos, la recolección, que es otra práctica pues muy paralela a la observación, esto es en el Virreinato del Perú. Bueno, dejemos ahí. Daniela Bleichmar, que hace un doctorado sobre estas expediciones y se ha escrito algunos artículos recientemente, habla del imperio visible, la mirada experta de la imagen en las expediciones de la Ilustración. Ella afirma que estas expediciones produjeron más imágenes visuales que textos. Las imágenes superan a las descripciones escritas, y este lenguaje visual compartido por naturalistas de todo el orbe sirve para almacenar datos observados y permiten que circule el conocimiento, o por lo menos esa era la intención. Las ideas de publicar o el sueño, el deseo de publicar realmente no lo van a haber realizado, pero esa era la intención. Permiten que esa información circule dentro y fuera del vasto imperio español. Bleichmar habla de la epistemología visual en la historia natural dieciochesca, saber ver y ver para saber. La cultura visual es central en este tipo de empresas. La representación y la observación van de la mano en la práctica y se unen en la práctica del naturalista. Pasemos, bueno, no me voy a detener mucho en esto, ya esta imagen la trajo, creo que fue, no sé, Concepción, alguien en la... tú. Entonces, entremos en el caso de Mutis. Mutis y las vicisitudes para financiar y para armar su grupo de pintores para la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, 1783-1816. Eso ya es impreciso, porque la expedición de Mutis va a tener una característica, y es que Mutis la va a empezar mucho antes de que tenga auspicio real. Entonces lo real es un nombre tardío,
que coge solamente una parte de la empresa. Y bueno, miremos los detalles. José Celestino Mutis, las cifras ya han salido a relucir acá, se redactaron para esta expedición alrededor de 500 descripciones y alrededor de, bueno, mal contadas, 6.600, 6.700 ilustraciones botánicas en folio, unas 700 anatomías florales. Es difícil establecer de manera exacta cuántas láminas se hicieron originalmente, por varias razones. Una, porque Mutis todo el tiempo estaba remitiendo ejemplares a los pares académicos, como los llamaríamos hoy, con los que él se carteaba o que llegaban de visita a Santa Fe. Entonces, no todas estuvieron pues listas para la entrega, reunidas para la entrega final. Pero indudablemente de las expediciones españolas que estudiaron la flora americana, esta fue, si no la que más, una de las que más ilustraciones dejó. Pasemos a la siguiente. Este es un retrato de Mutis hecho por uno de los pintores que participó en la expedición, del que hablaremos más adelante. Podemos pasar a la siguiente. Mutis llevó un diario de observaciones entre 1760, el año en que sale hacia América. Es una persona muy joven, tiene 28 años, va como médico del virrey de ese momento, Mesía de la Cerda, y va a continuar ese diario hasta 1790. De joven había estudiado en el Real Colegio de Cirugía de Cádiz, había estudiado arte, filosofía y medicina en la Universidad de Sevilla, hizo 2 años de práctica en el Real Hospital de la Marina de Cádiz. Pasó una temporada en la corte en Madrid como parte del equipo del primer cirujano del rey. Frecuentaba el Real Jardín Botánico, allí se familiariza con el método taxonómico de Linneo y es terapeuta herbolario, pero su formación botánica en realidad, más que lo que hoy llamaríamos estrictamente profesional, va a ser lograda a través de otra de sus pasiones, que es la colección de armar colecciones de libros. Él era un bibliófilo consumado y va a reunir toda suerte de publicaciones, enciclopedias. Su biblioteca va a ser admirada por visitantes como el Farón von Humboldt. Cuando llega el virreinato, desde que llega la temporada inicial que pasa en Cartagena, luego ya en Santa Fe y sus alrededores, empieza a colectar materiales y se fue empeñando desde esa época en emprender una historia natural o un inventario botánico. Inicialmente no se planteó la necesidad de dibujar las muestras, quizás porque pensaba en una corta temporada regresar a España. En Santa Fe empieza una asidua correspondencia con Linneo, que mantuvo por un par de décadas, y empieza a solicitar apoyo real para su proyecto, pero tardarían 20 años en que este apoyo se concretara. Hacia 1766 el virrey lo envía a dirigir una mina de oro en Pamplona, al norte, y acepta, ilusionado, de poder estar más en contacto con la naturaleza y de tener más tiempo libre lejos de la corte, porque en verdad en la remota Santa Fe de la época, Mutis se había convertido en una suerte de oráculo, ¿sí? Si había una epidemia de viruela, la solución tenía que venir de él. Da clases de filosofía natural, matemáticas en el Colegio del Rosario, le consultaban sobre la conveniencia del sitio para enterrar a los muertos, enseñaba, bueno, tenía 1000 etcétera, la vida social de la corte, etcétera. Podemos ver la siguiente, nos muestra un retrato de Mutis, Luciano, la que sigue, como profesor de matemáticas. 4 años pasa en esta mina y vuelve a Bogotá con un jovencito, Eloy Valenzuela, que a la postre se convertirá en el segundo a bordo de la expedición botánica. En 1772, Mesía de la Cerda regresa a España. Mutis tiene que tomar la decisión de si vuelve o se queda. Finalmente termina quedándose, padece el mal de América, nunca va a volver a España. Se ordena sacerdote y se dedica a estudiar las quinas en los alrededores de Bogotá y otras plantas con usos comerciales. Esta es la chinchona, la quina. A mediados del decenio del 70 retoma el trabajo minero, esta vez en una provincia rica, fértil, exuberante, clima cálido al sur de Bogotá, que es la provincia de Mariquita. Ahí sigue trabajando en su proyecto de la flora de Bogotá. De esta época data su empeño de registrar visualmente los especímenes recolectados.
En 1777, miren que va transcurriendo ya muchos años, lo visita un nuevo virrey, el ilustrado arzobispo además, Caballero y Góngora, y le promete gestionar en España el proyecto botánico. Pero apenas 5 años después, en el 83, Mutis ya tiene 98, sino 50 años, tras largos años de esfuerzos y gastos personales en esta empresa que nunca había interrumpido, comienza oficialmente, y ahí sí endilguémosle el Real Expedición Botánica. Ahora él, primer botánico y astrónomo, recibe auxilio, un sueldo, libros, instrumentos. Lo acompañan Eloy Valenzuela, 4 herbolarios, y el pintor santafereño Pablo Antonio García del Campo, a quien Mutis conocía desde el decenio de 1760 y a quien había entrenado en el arte de dibujar plantas e insectos. El primer destino, por muy poco tiempo, de la expedición botánica va a ser la Mesa, que es clima templado, pero después, 2 meses más tarde, se trasladan a Mariquita, clima cálido, donde Mutis adquiere una finca, instala viveros, herbarios, talleres, laboratorios. Por 8 años allí se hicieron las labores de secado, prensado, clasificación y dibujo. Renan Silva Olarte, en un magnífico libro que se llama Los Ilustrados de la Nueva Granada, genealogía de una comunidad de interpretación, que es un trabajo absolutamente minucioso derivado de su tesis doctoral en París, que muestra la ilustración en el Virreinato del Nuevo Reino de Granada, y nos ofrece un panorama sumamente novedoso porque él no estudia la ilustración desde la óptica de la historia de las ideas, escribiendo el legado de pensadores. Entonces, esa perspectiva teórica lo lleva obviamente a que se fije en otras fuentes, ¿sí? Estudia la ilustración más como una actitud, como un espíritu de una época. Hay prácticas ilustradas ejercidas por personas que no son pensadores, que no dejaron textos de historia del pensamiento. Una mujer, Manuela Sáenz, que herboriza, uno que hace una ascensión a un volcán, uno que… Entonces, él estudia ese reguero de prácticas ilustradas que van a dejar huellas, es en correspondencia familiar, personal, como en otro tipo de documentación muy dispersa. Y nos ofrece un panorama riquísimo de esa comunidad de ilustrados, que ya no es entonces el sabio Mutis y 3 o 4 alrededor de él, sino una cantidad de gente anónima, mucho mayor en número, con unas prácticas de autodidactismo realmente muy generalizadas. Renan Silva en este libro muestra que como otra faceta muy distinta de la expedición botánica, porque muestra fue como la pesadilla de haber recibido auspicio real, ¿sí? Esto fue como una cantidad de trabajo administrativo engorrosísimo, lidiar con los caprichos del virrey de turno, con unos lejanos funcionarios en la península, poniendo toda clase de trabas, porque es muy distinto el tiempo de la ciencia y de la investigación de la ciencia al requerimiento de conveniencia práctica, usos comerciales inmediatos. Entonces hay toda clase de tensiones y de dificultades que salen a relucir allí en la documentación que rescata Renan Silva. En 1791, y es una de las consecuencias del auspicio real, la expedición botánica se traslada de Mariquita a Bogotá, y en 1801 es cuando lo visitan allí von Humboldt y von Plan, a quien Mutis obsequió 100 láminas. Humboldt le escribe a su hermano Wilhelm: nuestra entrada en Santa Fe constituyó una especie de marcha triunfal. El arzobispo nos había enviado su carroza, con ella vinieron los notables de la ciudad, por lo cual entramos con un séquito de más de 60 personas montadas a caballo. Como se sabía que íbamos a visitar a Mutis, a quien por su avanzada edad, 7 años más tarde ya Mutis moriría, su prestigio en la corte y su carácter personal es tenido en extraordinario respeto, procuróse entonces, por consideración a él, dar a nuestra llegada una cierta solemnidad, honrándolo a él en nuestras personas. Mutis muere a los 76 años en septiembre de 1808. Sus discípulos continuaron la expedición bajo la dirección de un sobrino de Mutis, que era Sinforoso. Sinforoso era muy diferente, Sinforoso estaba picado por la fiebre patriota, estamos en vísperas del inicio de las guerras de independencia. Sinforoso estaba unido con Antonio Nariño, ya se había dado la publicación y la cárcel de Nariño por la traducción de los derechos del hombre. Entonces, bueno, Sinforoso sigue con muchas irregularidades y tropiezos, ya el momento político era muy difícil, sigue la expedición.
En 1817, ya en años de la reconquista española, va a tener un triste y abrupto fin esta expedición. El pacificador Murillo apresa a Sinforoso, lo obliga a empacar de afán las láminas, los herbarios y otros preciosos documentos a España en 104 cajones a bordo de la goleta de guerra Diana. Por años permanecerían arrumados en el Jardín Botánico de Madrid. La expedición botánica se sabe por documentación escrita, que no por las láminas, porque tristemente se perdieron, pues hasta la fecha no han aparecido. Recopiló también imágenes de ofidios, mariposas, minerales, tintes, especies, semillas, maderas. Se perdieron las láminas que se sabe que existieron de la fauna cundinamarquesa, algunas sobre costumbres del virreinato y una serie de 28 dibujos con la cordillera, que en aquella época se veía, hoy la contaminación lo impide, de la cordillera con los nevados. Muti le dedicó gran atención a la producción de las ilustraciones, que implicaron un esfuerzo colectivo, una estrecha colaboración entre recolectores de plantas, botánicos y artistas, bajo la batuta de Mutis. Sus diarios y cartas aluden a las gestiones para contratar, para entrenar, para supervisar y para conservar estos pintores. Algunas de las lujosas ediciones de su biblioteca le sirvieron, obviamente, de modelos iconográficos. Es fácil rastrear esto hoy porque la biblioteca de Mutis va a vueltas da la vida, acaba siendo parte del fondo reservado de la Biblioteca Nacional en Bogotá. Una de estos modelos parece haber sido el Selectarum Stirpium Americanum Historia de 1780, 264 planchas iluminadas a mano del botánico austríaco Nicolás Osejaquín durante su viaje, patrocinado por el monarca, al Caribe a mediados del 18. Bueno, vamos a la parte de los pintores, que es lo que nos interesa. Desde antes de la expedición, el único pintor con el que Mutis contaba era Pablo Antonio García. Pablo Antonio había sido formado por un pintor santafereño, Joaquín Gutiérrez, dejó unas 100 láminas de excelente trazo y otras docenas que hizo para publicaciones de Linneo, cuyos originales están en la Sociedad Linneana en Londres. Pero él no va a permanecer mucho tiempo en la expedición. Cuando ya llega el auspicio real, ya Pablo Antonio sale. Pero alcanza a dejar entrenados a dos que van a ser muy importantes, que son Francisco Javier Matiz y Salvador Rizo. Mutis le escribe en 1783, ya en el periodo en que empieza el auspicio, pidiendo otros dibujantes, 2, para poder registrar el, comillas, copioso número de plantas nuevas. A fines del 83, Mutis vincula entonces a Francisco Javier Matiz. Mostremos la siguiente, por favor. Este es un jovencito indisciplinado, Mutis va a tener muchos problemas con él, pero que va a resistir sus indisciplinas porque va a ser uno de los mejores, más talentosos y más productivos pintores de la expedición. Se calcula que hizo cerca de 1000 láminas, de ellas hay 248 firmadas y más de 70 dibujos impecables. La próxima. Humboldt encarta al director del Jardín Botánico de Berlín, esto lo citó Mario ayer también, lo va a elogiar, esto es 1803, como el mejor pintor de flores del mundo. Los va a sobrevivir a todos y, por favor, la siguiente, este es Matiz ya viejito. Es muy interesante que él va a aficionarse a la botánica, va a ser incluso profesor de botánica y a mediados del siglo que llega el italiano Codazzi, va a ser la comisión coreográfica que va a durar cerca de una década, 1851 al 59, por todo la Nueva Granada. Matiz va a alcanzar a participar en la fase inicial de estar vinculado y hacer parte de esa primera comisión coreográfica. El otro pintor es el momposino o cartagenero, realmente no se ha podido establecer con precisión, Salvador Rizo, quien llegó a Santa Fe acompañando como delineante al colonizador español Antonio de la Torre y se incorpora en el 84 a la expedición. Poca experiencia en el campo de la pintura, digamos previamente, pero su talento, honradez y disciplina hacen que Mutis lo nombre no solamente director de la escuela de dibujo, sino también mayordomo de la expedición y también albacea testamentario. Dejó
158 láminas pues, firmadas, 2 excelentes retratos de Mutis, uno de ellos la alegoría con la que abrí la sección de Mutis. Y otro retrato, podemos ver el siguiente, este retrato de Antonio José Cabanilles. Va a morir fusilado en la época de la Reconquista. Y eso quizás vale subrayarlo. Muchas de las personas vinculadas a la expedición botánica van a abrazar la causa patriota y eso yo creo que no es casualidad, si ese amor por lo que en esa época llamaban país, no en el sentido de nación, pero del propio terruño, esa valoración de la propia geografía, va a tener a la final efectos políticos. El retratista cartagenero Pablo Caballero va a dejar solo 4 láminas firmadas, él no va a acomodarse ni al pago ni a las condiciones de trabajo. A ver, Mariquita es tierra caliente en esta época es enfermedades, es fiebres, es clima malsano para los estándares médicos de la época, son condiciones de trabajo incómodas, no esto es pues para pintores acostumbrados a trabajar en un gabinete, ¿sí? Esto no es pintura al óleo, es otras técnicas, tienen que preparar ellos mismos los materiales con los que van a aplicar el color, o sea, hay zancudos, las jornadas son extenuantes, los pintores profesionales, muchos de ellos vinculados, van a tener una estadía muy efímera en la expedición. Mutis empieza a gestionar en el 86 con el presidente de la Real Audiencia de Quito la invitación a varios pintores quiteños. Ya ha tenido algo de experiencia, entonces ya resalta que sean jóvenes, ¿sí? 20, máximo 30 años, que estén dispuestos a cumplir una jornada laboral de 9 horas diarias, que acepten un salario entre 8 y 12 reales diarios, van a recibir alojamiento y las comidas diarias, o sea, viven internos, requinternos ahí, comparten con los botánicos, con los herbolarios, con los indios, con los recolectores, ¿sí? Es como estar en una comunidad, que es lo que Mario señalaba ayer, eso realmente va a ser muy excepcional. Los necesita entonces talentosos y dóciles, prefiere que no sean pintores muy experimentados, que él se compromete a entrenarlos y darles el resto de formación, pero que sí él los pueda manejar, no que vengan con muchos humos y muchos aires de que son unos grandes pintores, esos no le van a servir. Inicialmente llegaron 5 quiteños, se vinculan a mediados del 87, entre ellos 2 hijos mayores del afamado pintor José Cortés de Alcocer, Antonio y Nicolás. Después llegan otros 2, bueno, el más prolífico de estos quiteños fue Manuel Martínez con 114 láminas identificadas. Hacia 1788, por iniciativa del virrey, se vinculan 2 discípulos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pero resultaron mediocres e indisciplinados y pronto se retiraron. En 1791, Mutis incorpora a otros 2 pintores de Popayán y a un santafereño y 2 neogranadinos. Realmente no era fácil que un pintor de renombre aceptara trabajar subordinado a otro. Además, el óleo no era la técnica adecuada. Se requería aquí destreza en el dibujo a tinta y a lápiz, saber echar el color a la aguada, y en vista de la dificultad de conseguir pintores entrenados, con todos los cortes y los detalles y esa supervisión pues botánica, Mutis optó por poner a Rizo al frente de lo que inicialmente llamó una oficina de dibujo y después escuela gratuita de dibujo, primero en Mariquita del 87 al 91 y luego en Santa Fe. En la escuela de Santa Fe llegó a tener 32 alumnos, que bueno, para la escala demográfica de este sitio peatonal que era Santa Fe, pues esto es un gentío. El horario cubría toda la mañana y toda la tarde. Los jóvenes aprendieron y trabajaron allí como en una verdadera academia, bajo la dirección de un científico. Decenas de jovencitos, y bueno, Lino de Acero, Francisco Mancera, Antonio Lozano, etcétera, aprendieron a dibujar plantas, flores y frutos a lápiz, a pluma, comen, duermen, laboran en un taller. La sede de Bogotá llegaron a trabajar en forma simultánea 19 pintores para esta expedición. O sea, esto es un verdadero taller. En un sitio, y aquí valga la pena subrayar esto, piensen ustedes que la primera academia formal de dibujo en Santa Fe es muy tardía. Es la Escuela de Bellas Artes, estamos hablando del decenio de 1880. Sí, esto no es pues la Escuela de San Carlos en Ciudad de México, rico virreinato de Nueva España, donde hay Academia de Artes desde finales del 18, no, en Santa Fe esto falta todavía un siglo para
para que haya la primera Academia de Artes. Entonces es muy excepcional que exista este taller con 32 alumnos dedicados a estudiar este dibujo botánico. En total, se calcula que pasaron por la expedición botánica 42 pintores distintos. La mayor parte de las láminas carece de firmas, ahí las tenemos, y curioso, los quiteños solían añadir a las abreviaturas Americ Pinks, quizás para subrayar el carácter americano de su obra. La imagen se debía ceñir a las normas botánicas, es decir, estamos lejos pues, de una creación libre. Estos pintores aprenden a observar de manera disciplinada y metódica. Hay que aprender a ver de determinadas maneras. La calidad de un botánico era evaluada de acuerdo a sus destrezas visuales, lo que Mutis hablaba como ojos de lince, que es una expresión que todavía conservamos, o ojos tan delicados, o ojos botánicos, es decir, señalar esa parte fidedigna de la observación dentro de este parámetro, pues que de todas maneras ya sabemos, sobre todo por lo que viene después con Humboldt y demás, que esta no es la única manera de mirar la naturaleza, eso de sacar la planta, sacarla de su contexto, diseccionarla, el fruto por un lado, por el otro, el corte transversal, los órganos sexuales que van a ser la parte de clasificación lineana, eso pues es no la manera de ver la naturaleza. Las flores debían dibujarse antes de que se marchitaran, por lo cual los pintores muchas veces tenían que seguir trabajando de noche con la luz de las velas. Los artistas trabajaban en el taller, los herbolarios les traían las láminas ahí. No son pintores trabajando en el monte, no, están trabajando en su taller, los herbolarios son los que les traen las muestras. Muchas veces tenían que usar más de un ejemplar porque algunas de estas flores tenían una duración muy breve. Los especímenes se copian al tamaño natural en hojas de papel marquilla importadas desde España, se colorean con pigmentos elaborados con minerales y vegetales, muchos de ellos que implicaron una investigación colateral para descubrir cuáles de los materiales que tenían a la mano podían sustituir los que era tan difícil traer desde tan lejos como era la península. Lograron establecer la gama cromática y dominar la técnica de la pintura al temple, experimentaron y adaptaron muchos productos locales como pigmentos o como aglutinantes, los rojos del palo mora, del achote, de la guava, los amarillos de los tunos y las dalias, los anaranjados o los azules y violáceos del añil, del árnica, del espino pujón, los sepias de distintas variedades de líquenes, los rosados de la uvilla mezclado con jugo de limón, etcétera, etcétera. Riso escribió un tratado inédito, los experimentos prácticos para la miniatura, nuevas composiciones de colores para la imitación del reino vegetal, inventado en la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada para su flora. Esto fue escrito en Santa Fe de Bogotá en 1804. Linneo propuso este sistema totalizador y universal de ver y clasificar las plantas independientemente del lugar donde fuera empleado, por quien fuera empleado. Un dibujo pues al servicio de la ciencia, eso lo sabemos, pero un dibujo que le va a permitir al investigador, alejado en el tiempo o en el espacio, conocer las características de la planta y gracias a la exactitud poder identificarla, clasificarla, etc. De cada planta debía quedar la descripción sistemática, sí, dejemos esa, y la lámina en el ejemplar del herbolario, pero la expedición botánica terminó por centrarse en las láminas. Hay autores que atribuyen esta falta de descripciones textuales a esa precariedad, por llamarle de alguna manera, en la formación botánica de Mutis, o la falta de tiempo, bueno, qué sé yo. Mutis preparó la iconografía con la intención de ser publicada, pero la verdad es que muere y esto no había salido y ni siquiera después de su muerte, va a ser apenas después de 1954 cuando va a venir el alud de publicaciones. Bueno, entonces ahí, Luciano, te voy a pedir, yo había preparado una parte sobre Humboldt, pero realmente me la voy a saltar, entonces pasemos, porque simplemente quería establecer el contraste de cómo hay otra manera de mirar la naturaleza y eso lo iba a sacar de lo de Humboldt, pero vamos a irnos al caso de Catherwood. Ya, ahí. Entonces, este personaje, Frederick Catherwood, crece en Londres cuando Londres es la capital del mundo. La educación tan esmerada
que recibe. Yo ya estoy muy corta de tiempo, ¿cierto? No voy a alcanzar a hacer a Catherwood, ¿cierto? Bueno, entonces hago una cosa así muy breve. Este es un artista que recibe una educación profesional como artista con esta cosa romántica de que viajar es educarse. Él va a hacer el Grand Tour, va a ir a una temporada a Italia, a Roma, va a participar en algunas excavaciones. Hay, después de la expedición de Napoleón, toda una fiebre por una egiptomanía, entonces va a ser una expedición a Egipto con el aristócrata y dibujante inglés Robert Hay, va a recorrer parte del Medio Oriente vestido a la usanza árabe, entonces va a entrar a sitios donde solo los árabes podían entrar, va a tener como todo un entrenamiento previo haciendo registros con formación bajo importantes pintores, artistas, arquitectos, arqueólogos pues, o rescatadores de antigüedades de esa época, y ese es el bagaje que él va a tener, una experiencia con el negocio, bueno, un cierto acercamiento con el negocio de los panoramas en Londres, que es donde va a conocer a un personaje acaudalado, aventurero, explorador, un bestseller en el género de libros de viaje, por Oriente, que es el norteamericano Stephens. Y se van a conocer, y Stephens, con un cargo diplomático en una de estas efímeras repúblicas centroamericanas, se vienen a Centroamérica. Cuando llegan, bueno, ya la tal república centroamericana que había contratado a Stephens ya ni existe, están en pie de guerra. Entonces, después de muchas vicisitudes, van a acabar. Stephens va a contratar a Catherwood como dibujante, firman un contrato. Catherwood se compromete a hacer pues como el registro visual de las ruinas que visiten de la zona maya, y se vienen a pasar una temporada a Palenque, a la península de Yucatán. Esto va a ser un viaje muy complicado porque las condiciones pues no solamente por la parte que entran de Centroamérica, el pie de guerra en que están esta República Centroamérica, esta Confederación Centroamericana, sino las condiciones mismas climáticas hace que se enfermen de paludismo, tengan que volver a pasar una temporada en Nueva York a recuperarse y después emprender un segundo viaje. Pero era tan impresionante la capacidad narrativa de Stephens, que durante ese periodo de recuperación en Nueva York, Stephens escribe un primer libro de esa primera incursión a las ruinas mayas, y es un libro del que se van a vender cerca de 20.000 ejemplares, que para la escala editorial de la época pues es realmente un récord. Catherwood va a pitémonos la idea de cómo es el estado de estas ruinas mayas. Esto es, había habido algunas expediciones, pues algunos artistas que habían visitado previamente esta zona, dos financiadas por España, también de los viajeros que han llegado ya posterior al periodo español. Hay algunos como el conde de Valdec, que ha publicado un libro con preciosas litografías a color, absolutamente fantasiosas y mentirosas. Hay toda esta noción muy loca que comparte Valdec y muchos otros de que, bueno, si hay pirámides en Centroamérica es porque los egipcios, que son los que hacen pirámides, pues estuvieron en Centroamérica, ¿no? Entonces él está como mirando esa presencia allí, en estas selvas centroamericanas. Hay como varios registros anteriores, más o menos fidedignos, pero la verdad es que este mundo de las ruinas mayas para la época era un mundo de vegetación, de una vegetación centenaria en unas condiciones muy difíciles, una zona con problemas de escasez de aguas, con vegetación espinosa, con una densidad de población muy bajita que hacía pues muy difícil moverse, tener guías, tener portadores, cargueros, etcétera. Entonces, en ese mundo va a ser donde desembarcan este par de viajeros azotados por toda suerte de vicisitudes, insectos, con la salud menguada, mal alimentados, donde ellos van a proceder no solamente a desmontar, sino a medir y a tomar este registro. Lo interesante en este caso es que tenemos ese doble cotejo
de la narrativa muy detallada, porque los textos de Stephen son unos volúmenes bien gruesos, entonces hay un registro escrito muy detallado acompañado de las imágenes visuales que va a hacer Catherwood. Uno, para convertirse en grabados que ilustran los 2 tomos que escribe Stephens y que publica luego en Estados Unidos y que se reeditan muy rápidamente y que se traducen a otros idiomas también muy rápidamente, sino que después Catherwood va a Londres y con los mejores grabadores de la época va a sacar un portafolio con unas litografías iluminadas a mano de gran formato con estas imágenes. Entonces miremos simplemente algunas. Entonces, ¿qué es lo que quiero destacar acá? Que estas imágenes son como decía, el equipaje mental o la óptica de la que están presas este conjunto de imágenes va a ser ese registro romántico, pintoresco, ¿sí? Que va a ser una herencia de las imágenes que vimos al comienzo de esta parte de Catherwood. Están los trabajos de David Rover, David Rover, el artista escocés que tiene sobre el Medio Oriente, sobre Jerusalén, la época de oro, la litografía sobre piedra, sus registros del Oriente Medio, sus registros de la España, del sur de España, donde está muy claro que para lograr ese efecto emotivo en el espectador se puede recurrir a hacer acomodos de la realidad, ¿sí? Se pueden añadir o quitar elementos a su antojo para producir esa imagen pintoresca. Entonces hay un hálito romántico en la obra de Catherwood, el hecho de que meta los nativos en las escenas y demás. Entonces, para concluir, estos ejemplos revelan un estrecho intercambio de Europa y América propiciado por el encuentro entre arte y ciencia, europeos haciendo trabajo de campo en América, artistas tanto europeos como criollos documentando realidades americanas, son lugares comunes como del universo al que pertenecen estos 2 ejemplos, pero los parámetros son europeos, obras que se editan y que se imprimen en Europa o que se sueña con editar e imprimir en Europa, fallido como en el caso de Mutis, pero cuyo conocimiento también circula acá, un bagaje científico, técnico y estético de allá que se enriquece con trabajo de acá. Y hay una transferencia cultural que hace parte de ese otro gran paquete de transferencias culturales, flujo incesante de doble vía de gentes, mercancías, ideas, gustos, nociones propias de esa época. Y hay, en el caso del trabajo como el de Catherwood, que es ya en el periodo de independencia, en el periodo nacional, que van a ser un modelo que van a después a seguir los artistas locales. Este arte de estos viajeros va a servir de referencia como una especie de espejo ajeno en el que aprenden a verse las jóvenes naciones hispanoamericanas en ese periodo de gestación de su propia identidad. Y como de todas maneras en la producción de estas imágenes siempre hay un sesgo, siempre hay una lente que se interpone a pesar de esa intención tan fidedigna. Catherwood lleva cámara oscura, lleva un aparato daguerrotípico comprado en Nueva York, hay esa intención de ser muy fidedigno, y realmente el registro de Catherwood va a ser muy fidedigno, pero son formas diferentes de ser fidedignas, ¿cierto? Esta episteme dieciochesca y esta visión romántica de Catherwood. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Yo creo que abrimos de una manera extremadamente interesante el día con esta comparación entre 2 maneras de ver, 2 maneras de viajar, 2 maneras de reproducir también. Muy interesante, muy instigante. Ora, in realtà, eu esqueci di dire che, na verdade,
podemos, digamos, temos a professora Lilia Schwartz, que poderia, mas como a professora Valéria tem um problema de horário, então podemos chamar a professora Valéria para a sua apresentação e depois a professora Lilia. Assim a gente faz a pausa depois da fala da professora Lilia, de maneira a encurtar os trabalhos. Agora, naturalmente, ali tem café, tem biscoitos, etc., bolachinhas para quem quiser ali atrás para se servir. Muito obrigado.